Das wären die Lösungen. Dazu haben wir noch ein paar Übungen, aber diese Übungen müsst ihr also ihr müsst entscheiden, ob das ein Partizip Präsens oder ein Partizip 2 ist. Also welche ist die beste Opción? Ja, 1 oder 2, also Präsens oder Partizip Perfekt, ja, nach dem Contexto. Entonces, bueno, tenemos una serie de oraciones y la idea es que ustedes definan, escriban el verbo que está en paréntesis, dependiendo del contexto, el que mejor digamos, el que vaya mejor allí. Entonces, tenemos diferentes verbos, fliegen, dauern, schlagen, schlafen, spannen, verwessen, kommen, raten. Und die Idee ist das Partizip Präsens oder Partizip 2. Schauen wir die Beispiele. Also, sie ist eine sehr gebildete Frau. Das Verb ist bilden. Bilden, wie gesagt, das haben wir schon gelernt, bilden ist, oder sich bilden ist prepararse profesionalmente. Also das ist eine sehr gebildete Frau. Entonces ahí estamos utilizando el participio pasado, bilden, gebildet, porque ella ya se preparó. Ella es una señora, es una mujer muy preparada, ¿ya? Entonces ella se preparó. Entonces es un participio pasado, gebildet, y luego la declinación gebildete Frau. Dann bellen, ladrar, Hunde beißen nicht. Also bellende Hunde beißen nicht. Entonces es algo que ocurre al mismo tiempo. Entonces los perros ladran y beißen es morder. Entonces los perros ladran y los perros ladran y los perros muerden. Also, eso está ocurriendo al mismo tiempo, entonces utilizamos el participio 1, es decir, con la D. Bellende Hunde beißen nicht. Entonces esto sería en español algo así como los perros que ladran no muerden, ¿sí? Nuevamente, repito, en español utilizaríamos una oración relativa por no decir lo que digamos, por no utilizar la traducción literal que sería como perros ladrantes no muerden. Ok, dann haben wir der Holländer ist eine berühmte Oper, Fliegen. Also Holländer es el holandés. Es una ópera muy conocida. Entonces el verbo es fliegen. Entonces, bueno, ahí tenemos que mirar si ese fliegen va en participio 1 o en participio 2. Si es el fliegen, bueno, es volar. Entonces es el holandés volante o que vuela, o el holandés volado. Bueno, hay que ponerle la lógica, pues. Dauern, durar, ¿ya? Dieses Klagen geht mir auf die Nerven. Klagen es como la reclamo, entonces dauern es que dura, entonces que dura, digamos, los permanentes reclamos, digamos, o durados. Bueno, eso no suena muy lógico. Dann, die Frau verlässt sofort das Haus. Entonces la señora deja inmediatamente la casa. Y schlagen, golpear. Entonces, ¿es la señora golpeante o es la señora golpeada? A la que golpea. Wir wollen die Kinder nicht stören. Nosotros no queremos molestar a los niños. Und schlafen, dormir. Entonces, los niños, entonces, habría que mirar. ¿Cuál de los dos? Dieses Volkslied ist eine Melodie. Esta canción popular es una melodía, und spannen es relajar, ¿ya? Relajar. Entonces, bueno, es una melodía relajante o relajada. Ok. Für meine Arbeit erhielt ich eine gute Note. Und das Verb ist verbessern. Verbessern es mejorar. Entonces, la oración sería como para mi trabajo, recibí, o por mi trabajo mejor, recibí yo una buena nota. Entonces, mi trabajo, ahí tendríamos que mirar si es participio 1 o 2. Am Freitag haben wir unsere Prüfung und kommen. Entonces, kommen, venir. Entonces, el viernes tenemos nuestra prueba. Entonces, participio 1 o participio 2. Ich esse sehr gern Hühnerfleisch. Entonces, me gusta comer, como con mucho agrado, la carne de pollo. Und braten, asar. Entonces, me gusta mucho la carne de pollo asada, ¿no? Entonces, ok, also ein paar Minuten, das zu lösen. Dann sprechen wir noch einmal über die Lösungen.
Gut, die Lösungen. Also der fliegende Höhlender ist eine berühmte Oper. Dazu müssen wir Partizip Präsens lassen, also fliegen, dann de und dann die Endungen. Der fliegende Höhlender ist eine berühmte Oper. Es el holandés que vuela, o viajante. Es una ópera muy conocida. Dieses dauernde Klagen geht mir auf die Nerven. Das ist este reclamo constante me saca de quicio, geht mir auf die Nerven, me saca de quicio. Okay. Dann 5, die geschlagene, Partizip 2, die geschlagene Frau verließ sofort das Haus. La mujer golpeada abandona su casa inmediatamente. Dann Nummer 6, wir wollen die schlafenden Kinder nicht stören. Los chicos que duermen están dormidos, los chicos durmientes, no queremos molestar a los chicos durmientes, entonces die schlafenden Kinder, ja, Partizip 1, dieses Volkslied ist eine entspannende Melodie, es una melodía relajante, ya, relajante, ese es un buen ejemplo, también lo utilizamos en español, de relajar, relajante, Participio 1, eine entspannende Melodie. Dann für meine verbesserte Arbeit erhielt ich eine gute Note. Por mi trabajo mejorado, el trabajo fue mejorado, entonces Participio 2, participio pasado, entonces por eso recibí una buena nota. Dann, am kommenden Freitag haben wir unsere Prüfung. Es el viernes que viene, ¿sí? Am kommenden Freitag haben wir unsere Prüfung. Próximo viernes o el viernes que viene tenemos nuestra prueba. Ich esse gern gebratenes Hühnerfleisch. Also braten, gebraten, das Participio 2. Y la declinación, also wir essen oder ich esse sehr gern gebratenes Hühnerfleisch. Okay? Gut, Leute, also dazu sind wir fertig mit diesem Thema. Nicht vergessen, wir benutzen Partizip Präsens, wenn etwas gleichzeitig passiert ist, und Partizip 2, wenn etwas schon passiert war oder ist, ¿ya? Entonces utilizamos el participio presente cuando algo ocurre al mismo tiempo, le agregamos una D al infinitivo y luego le hacemos la declinación respectiva. Y utilizamos el participio 2 cuando algo ya ocurrió en el pasado y normalmente armamos el participio con G y T si el verbo, T al final, después de la raíz, si el verbo es regular. Si es irregular hay que aprendérnoslo y, bueno, lo utilizamos como adjetivo y como es adjetivo, pues también recibe la declinación respectiva. Entonces, ahí teníamos en el ejercicio, si es participio 2, participio pasado lo tenemos en rojo. Si es participio presente, pues lo dejamos tal cual el verbo, pero le agregamos una D y lo que está en verbo se refiere a las declinaciones dependiendo del contexto. ¿Ok? Gut, okay. Dann machen wir weiter mit unserem folgenden Thema. Das ist die Endeklination. Ja? Zu der Gruppe der Endeklination gehören nur maskuline Nomen. Ja? Nomen der Endeklination werden auch schwache Nomen genannt. Ja? Sie heißen auch schwache Nomen. Und das erhalten, also das im Akkusativ, Dativ und Genitiv ein zusätzliches N. Ja? Entonces, ¿qué es esa endeclinación? Cuando utilizamos la endeclinación. Lo primero que hay que decir sobre esto es que solamente algunos nombres, algunos sustantivos en masculino reciben la declinación. O sea, femeninos, neutros, no, plurales, no reciben esa declinación. Solamente algunos nombres masculinos reciben esa N. Es una N o una EN al final de la palabra dependiendo de cada uno. Ya miramos cómo. Cuando, bueno, esto también es nombrado como si fueran, también digamos otro nombre que se le atribuye es a estos sustantivos, son sustantivos débiles, schwache Nomen. Se le llama así por el hecho de recibir una N, de sustantivos débiles. Ok. Wann bekommen diese Substantiven N oder ein EN? Das ist nur, wenn das im Akkusativ, Dativ und Genitiv sind. Entonces, cuando reciben una N o una EN,
cuando están en acusativo, dativo, genitivo. Es decir, el único caso en el que no reciben una declinación, una N declinación, es en el nominativo. ¿Ok? Nominativo no recibe declinación. Pero bueno, entonces ahí tenemos el ejemplo. Nominativ der Student, Accusativ den Studenten, Dativ dem Studenten, Genitiv des Studenten. Bueno, ahí tenemos las declinaciones, entonces der, den, dem, des. Pareciera, en la mayoría de los casos, pareciera que Studenten es un plural, y en algunos casos coincide con el plural, pero hay que mirar bien, más bien, cuál es el artículo. Si es den, dem, des, pues ya sabemos que no se está refiriendo a un plural, sino a un artículo masculino, ¿sí? ¿Qué es importante? Es decir, ¿cuándo lo vamos a utilizar en acusativo, genitivo, dativo, etcétera? Dependiendo de la función sintáctica que cumpla en la oración. ¿Qué significa eso? Entonces, normalmente utilizamos nominativo, o la palabra está en nominativo, el sustantivo está en nominativo, pues refiere al sujeto de la oración, ¿sí? El sujeto de la oración siempre va a estar en nominativo, o nominativo cuando utilizamos el verbo sein. Si decimos der Lehrer ist mein Vater, oder mein Vater ist der Lehrer, Lehrer y Vater están en nominativo. Con el verbo sein siempre las dos cosas están en nominativo. También cuando es el sujeto de la oración. El sujeto de la oración siempre va a estar en nominativo. Dann Akkusativ, wir benutzen Akkusativ in Bezug auf ein direktes Objekt. Entonces utilizamos el acusativo cuando nos referimos a un objeto directo en la oración en lo que recae la acción y normalmente responde la pregunta ¿qué? Digamos, decimos, no sé, yo leo un libro. ¿Qué leo yo? ¿Qué? Esa respuesta sería el objeto directo. ¿En qué recae la acción? ¿Sí? Entonces, acusativo como un objeto directo. Dativo sería el objeto indirecto de la oración. Entonces es el beneficiario de la acción, ¿sí? Normalmente es una quién, digamos, no sé, yo digo, yo le doy una carta a mi mamá. Entonces, bueno, ¿qué doy? La carta, eso es acusativo, pero ¿a quién se la doy? ¿Quién es el beneficiario de la carta? Mi mamá. Entonces normalmente se refiere el dativo a personas. Okay? Dann haben wir Genitiv, das ist in Bezug auf eine Gehörigkeit. Entonces utilizamos el genitivo cuando nos referimos a una pertenencia, ¿sí? No sé, por ejemplo, decimos, en este caso, des Studenten, no sé, por ejemplo, la tarea del estudiante, entonces, del estudiante sería des Studenten, die Hausaufgabe des Studenten. El genitivo, en realidad, digamos, con otro tipo de nombres, digamos, si fuera masculino sería des Studente. Bueno, otro ejemplo, des Vatas, por ejemplo. Tenemos Vata, le agregamos una S también en genitivo. Bueno, esto es un recorderis para ustedes. Des Vatas. Pero aquí fíjense que ya ese student no recibe una S, sino una N. Dependiendo del caso, recibe una N o una EN. De todas maneras, se llama N declinación, ¿sí? Bueno, student termina en T. Si le agregáramos una N, sería muy difícil de pronunciar. Decir como den student sería muy difícil de pronunciar y por eso le agregamos también la EN, ¿sí? Siempre, nuevamente, en acusativo, dativo y genitivo, va a ser Studenten. Lo que cambia es el artículo. Fíjense ustedes, den, dem, des. Lo que cambia es el artículo. A veces pareciera que fuera un plural, pero hay que tener en cuenta más bien cuál es el artículo para saber a quién se está hablando, a quién se está refiriendo. ¿Okay? ¿Cuándo se utiliza? En todos los casos, exceptuando el nominativo. O sea, exceptuando cuando es el sujeto de la oración. Bueno, acá tenemos unos ejemplos. Dazu haben wir einige Beispiele in Nominativ. Das ist, der Student ist sehr fleißig. Entonces, Student, bueno, tenemos la misma palabra Student, masculino. Se refiere al sujeto de la oración.
él es muy juicioso, el estudiante es muy juicioso, es el sujeto, entonces no tiene declinación. Der Student, queda igualito. Pero en acusativo, es decir, el objeto directo, entonces ahí sí recibe la declinación. Ich höre den Studenten nicht. Yo no escucho al estudiante. Pareciera que ese den, perdón, que ese estudiante fuera plural, pero fíjense que es solamente un estudiante. No es que yo no escuche a los estudiantes, sino yo no escucho al estudiante. Dativ. Indirecto es objeto. Entonces, es el objeto indirecto, el beneficiario de la acción, el que recibe la acción. Normalmente es una persona. Die deutsche Sprache gefällt dem Studenten. La lengua alemana le gusta al estudiante. Dem Studenten. Tenemos la declinación. Oder Gehörigkeit. Die Mutter des Studenten ist da. La mamá del estudiante está allí. Die Mutter des Studenten ist da. Ese genitive lo utilizamos siempre cuando queremos decir alguna pertenencia de él o de la, ¿sí? De la mamá, del hermano, etc. En ese caso nos vamos a centrar solo en el masculino. Entonces sería del. Ok. Hast du den Studenten gesehen? Hast du den Studenten gesehen? ¿Has visto al estudiante? Masculino, al estudiante. ¿Hast du die Studenten gesehen? ¿Has visto a los estudiantes? Aquí sí, fíjense que aquí sí está en plural y son iguales. Studenten, estudiante, pareciera que fueran los estudiantes masculino, los chicos estudiantes, pero lo que lo diferencia es el artículo. Entonces, si es die, pues entonces ya sabemos que es un plural. Ich habe dem Studenten geholfen. Ahí nuevamente, pero ese ya es dativo. Y, bueno, queda igual, Studenten. Yo he ayudado al estudiante. Ich habe den Studenten geholfen. Y aquí ese den Studenten nos muestra nuevamente que es un plural en dativo. ¿Sí? Helfen, un verbo que siempre va con dativo, por eso ponemos Studenten, bueno, Studenten en ambos casos, dem y den en dativo. El primero es es dativo masculino y en el último caso es plural. ¿Ok? Entonces es simplemente para mostrar que en algunos casos puede ser masculino, en otros casos puede ser plural, porque las palabras coinciden, pero hay que mirar qué artículo tiene para definir de quién nos están hablando. Okay, dann. Okay, hier kann man nicht so gut sehen, aber ich versuche das zu lesen. Das könnt ihr größer machen, wenn ihr möchtet. Ok, entonces cuando utilizamos, bueno, está bien, dijimos al principio, utilizamos la en declinación con algunos nombres que son masculinos y que lo utilizamos cuando no son, cuando están en todos los casos, exceptuando el nominativo. Eso está bien. Pero, ¿cuáles son esos nombres? Entonces, aquí hay una tablita que nos muestra cuáles son los nombres que pertenecen a ese grupo. Also, Zahl der Nomen, die zur Gruppe der Endeklination gehören, ist relativ klein. Schwache Nomen sind immer maskulin. Entonces, están diciendo que, bueno, esta tablita, esta lista de nombres en masculino es pequeña, relativamente pequeña, corta. Normalmente son masculinos y son llamados también nombres o sustantivos débiles. Enden immer auf E. Zu dieser Gruppe gehören vor allem la mayoría de estos nombres en masculinos terminan en E, digamos que pertenecen por E sobre todo. Por ejemplo, der Buchstabe, la letra, der Gedanke, el pensamiento, der Name, el nombre. Bueno, estos tres terminan, Buchstabe, Gedanke, Name, entonces letra, pensamiento, nombre, esos tres sustantivos pertenecen a esa categoría. Siempre que lo utilicemos, en algunos de los casos, exceptuando el nominativo, agregamos la E. Nationalitäten, ja? Der Afghane, der Baske, der Brite, der Bulgare, der Chinese, der Däne, der Französe, der Grieche, der Ire, der Jude, der Jugoslawe, der Kroate, der Kurde, der Mongole, der Pole, der Russe, der Schote, der Turque und der Ungar. Todas estas nacionalidades, cuando es un masculino, le agregamos también una E. Personen, also zum Beispiel der Bote, der Bube, der Bursche, der Erbe, der Experte, der Gatte, der Helde und so weiter. Ja? Junge Geselle, der Knabe, der Kollege, der Kommilitone.
¿ya? Tenemos, por ejemplo, el cartero, el hombre, el chico, el experto, el joven, el soltero, el colega, el compañero, el cómplice, der Kunde heißt, ich habe es vergessen im Moment, der Kunde, el cliente, ¿ya? Der Neffe, el sobrino, el esclavo, el testigo. Entonces, todas esas personas, fíjense que terminan en E. Esas personas masculinas reciben la en declinación. Auch Tiere, animales, der Affe, der Bär, der Bule, bueno, tenemos ahí el Affe, que es el mono, el oso, el coyote, der Bule es el toro, der Drache, el dragón, der Hase, la liebre, el halcón, el león, el cuervo, el chimpancé, etc. Bueno, ustedes ya lo miran con más detenimiento, tendrán tiempo para verlos con más detenimiento. Todos esos animales reciben también esa declinación. Also, andere Wörter, die mit and und end enden. Entonces, la mayoría de palabras, bueno, no, las palabras que terminan en and con D, and con T y end. Por ejemplo, absolvent, de absolvent. Absolvent es el que está terminando una carrera universitaria. Der Absolvent, der Agent, der Assistent, der Astronaut, der Demonstrant. Demonstrant es el que hace la demostración, wie heißt das? La protesta, el protestante sería, el protestante que hace protesta, ¿no? No es la religión. El protestante, bueno, der Demonstrant, der Diamant, der Dirigent, der Doktor, der Doktorand, el que hace el doctorado, der Elefant, der Emigrant, der Konsonant, der Konsument, der Lieferant, der Musikant, der Student, der Präsident oder der Produzent. Todas estas personas reciben también una N o N. Andere Wörter mit OG, AD und AD enden. Entonces, palabras que terminan en OG, en AD con D y AD con T. Also Automat, der Automat ist la máquina automática, der Biologe, der Bürokrat, der Diplomat, der Gynäkologe, der Kamerad, der Kandidat, der Pädagoge, der Soldat, der Soziologe. Ja? Dann Personen mit ist, ja? Autist, Christ, Egoist, Idealist, Journalist, Kapitalist, Kommunist, Polizist, Sozialist, Spezialist, Terrorist oder Tourist. Todas las que terminan en est. Ausnahmen. Bueno, aquí tenemos algunas excepciones que también recibirían la en declinación, que no pertenecen a las categorías anteriores. Por ejemplo, Architekt, der Bauer, der Kraut, der Dieb, das Herz, der Held, der Favorit, der Fotograf, der Graf, der Herr, der Idiot, der Mensch, der Nachbar, der Narr, der Pilot, der Prinz. Bueno, tenemos diferentes, está el arquitecto, el agricultor, tenemos también el corazón, el héroe, el favorito, el fotógrafo, el conde, el señor, el idiota, el hombre. Y tenemos uno que lo vimos mucho, seguramente ustedes lo vieron mucho en la guía que acabamos de acabar, que es el vecino, de Nachbarn. Entonces fíjense que Nachbarn, si está en nominativo, pues está solito, Nachbarn, pero cuando hablábamos de, en otros casos, en otros contextos, seguramente cuando tenían peleas con el Nachbarn, aparecía con N y pareciera como si fuera vecinos, pero se refería al vecino. Ese Nachbarn también recibe una declinación. Nachbarn, Leonardo, el piloto, el príncipe, etc. Entonces ahí tenemos la lista de los nombres de los sustantivos que pertenecen a esta declinación. ¿Sí? Okay, dann haben wir einige Übungen, aber wir haben nicht so viel Zeit, um das zu machen. Dann haben wir die Lösungen, aber ich möchte euch im Moment, okay, dazu haben wir hier die Lösungen und dann da machen wir das, also den Chat. Hier in auf diesem Bild gibt es auch einen Link, Moment, hier.
Also auf diesem Bild, dieser Dia, gibt es einen Link von YouTube. Da könnt ihr das Video sehen, das Video, das hier haben. Da erklärt man dieses Thema, die Endeklination. Ja? Ihr könnt das sehen. Hier im Moment haben wir keine Zeit. Dann könnt ihr die Übungen hier machen. Also was sollt ihr hier machen? Die Idee ist, hier ergänzen, ob das eine Endeklination bekommt oder nicht. Also ihr müsst euch dafür entscheiden, ob das eine Endeklination bekommt oder nicht, und ihr müsst darauf achten, ob das im Nominativ ist. Vergesst bitte nicht, Nominativ ist immer in Bezug auf ein Subjekt im Satz. Wenn das kein Subjekt im Satz ist, also bekommt keine Deklination, ja? Also keine Enddeklination. Ja? Und es gibt, also ihr müsst suchen, ob diese Wörter hier, zum Beispiel Nachbarn, Herr, Arzt, Polizist, Chinese und so weiter, der Liste ist. ¿Okay? Pues bueno, ahí les dejo, chicos, un pequeño ejercicio sobre la declinación, sobre la endeclinación. Ustedes deben mirar primero, digamos que la función que está cumpliendo. Si es el sujeto de la oración, pues no recibe esa endeclinación porque estaría en nominativo. El nominativo es la excepción. Y deben revisar si estos nombres que aparecen allí, bueno, tenemos Nachbarn, Herr, Name, Hase, pertenece a la lista, está en la lista que acabamos de ver. Si está en esta lista, quiere decir que sí recibe una endeclinación. Si no está, no la lleva, sin importar el caso en el que esté. ¿Ok? Pues bueno, ahí les dejo los ejercicios. En la siguiente diapositiva encontramos las soluciones. Yo les pido, por favor, que intenten hacerlo a conciencia, que miren bien. Y luego, pues, pueden corroborar si está bien o mal, si están bien o mal sus respuestas en la siguiente diapositiva. Okay? Dann haben wir also unser zweites Chat. Also die Situation ist das. Du willst mit